Dios le bendiga a todos y todas. Dios derrame ricas y abundantes bendiciones. Muy buenos días de este lado, como siempre, su hermano y amigo, Pastor Fausto Olivier de la Iglesia Pentecostal marcada por el Espíritu Santo acá en República Dominicana. Aquí estamos con su programa. Me sostuve como viendo al invisible, el cual transmitimos por esta plataforma y conectamos allá en Managua, Nicaragua, en Radio Rica 105.9 FM. Dios bendiga a cada uno de los pastores, Dios bendiga a cada uno de los programadores de esa emisora Radio Rica. Dios bendiga a mi hermano y amigo Pastor Luis Reyes. Aleluya, Dios bendiga de una manera muy especial. Hoy, como siempre, con un contenido muy especial. Todos los sábados traemos un contenido poderosísimo para que usted sea bendecido a través de este programa. Así que le invito a compartir la programación con cada uno de sus contactos, amigos, vecinos. Comparta la programación para que también ellos sean bendecidos a través del contenido que en este día estaremos suministrando. Así que vamos rápidamente a lo que es la palabra del Señor. Vamos a buscar en el libro de Salmo, capítulo 34, a la altura del verso 6. Estaremos leyendo unos cuantos versos para así poder traer una palabra de Dios, una palabra de bendición. Yo sé que Dios va a bendecirle en este día de una manera muy especial. Y estaré leyendo las Sagradas Escrituras bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo amén. Dice así la palabra del Señor. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todo su angustia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Padre, doy gracias de una manera en especial por esta poderosa palabra que he leído en este día. Que todo aquel que haya escuchado, Dios amado, esta lectura bíblica o estos versos bíblicos sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a estar ministrando en este día con el tema clamando en medio de la tormenta. Aleluya. Clamando en medio de la tormenta. Gloria sea al nombre del Señor. Este tiempo el cual estamos nosotros viviendo, un tiempo de peligro, un tiempo de guerra, un tiempo de persecución, un tiempo donde los hombres, mujeres de Dios, los jóvenes de Dios están siendo perseguidos. El enemigo se ha levantado con gran ira, con ímpetu, aleluya, sabiendo que le queda poco tiempo. Y la iglesia es tiempo de que esté sumergida en la presencia del Señor. Satanás, que el Señor lo reprenda, no está jugando con nadie. Siempre ha querido destruirlo a usted, destruirme a mí, destruir cada ministerio que está levantando banderas, que está predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por esto que usted y yo tenemos siempre que acudir, aleluya, al lugar correcto. Siempre tenemos que acudir al Dios, aleluya, que liberta, al Dios que restaura, al Dios que cubre su pueblo de una manera poderosa. El salmista acá estaba pasando por un momento difícil de su vida, un momento de angustia, un momento de llanto, un momento de peligro donde era perseguido, pero el salmista se encontraba, aleluya, quizás humanamente desamparado. El salmista quizás se encontraba como que ya no había solución a los problemas, pero él clamó y Jehová lo escuchó. Dice acá, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aleluya. David clamó y fue escuchado porque estaba siendo perseguido, estaba siendo, aleluya, atacado. Pero clamó al Dios que responde, al Dios que escucha a su pueblo,
al Dios que escucha a quien Él llama. Aleluya. Por ende, no podemos quedarnos callados cuando estamos atravesando momentos difíciles, momentos de prueba. Hay que clamar de voz en cuello, hay que clamar a Dios, hay que clamar por socorro, hay que clamar por auxilio, hay que clamar por cobertura, hay que clamar para que Dios nos ayude. Por eso dice el Salmo 40 que pacientemente, aleluya, el salmista se mantuvo ahí esperando, dice pacientemente, aleluya, esperó en el Señor y Él se inclinó, oyó el clamor de este hombre y lo hizo sacar del pozo de la desesperación. No sé por qué prueba tú estás pasando. Amigo que me escucha, no sé por qué prueba está pasando. Hermano que me escucha, no sé por qué momento difícil está atravesando. Pero recuérdate que tiene una boca, aleluya, para clamar, para pedirle al Señor que obre de una manera en especial. En medio de nuestras tribulaciones debemos clamar a Dios para que Él haga cosas poderosas en nuestras vidas. Uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros es que en los momentos de turbulencia, en los momentos de guerra, de batalla, no estamos clamando al Dios que responde. Muchas veces estamos clamando a los hombres. Muchas veces estamos buscando la ayuda humana. Aleluya. No es malo, pero hay un momento que hay que clamar al Dios que resuelve. Hay un momento que hay que clamar al Dios que llega en auxilio. Al Dios que llega cuando nosotros lo necesitamos. Él siempre llega a tiempo. Por eso el Salmo 55, versículo 17 dice: tarde, mañana y a media hora clamaré y oirá mi voz. Siempre el salmista se mantenía clamando, orando. Dice que tarde y mañana y al mediodía oraré, clamaré, estaré en la presencia, estaré pidiéndole al Señor. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, todo joven de Dios tiene que mantener una vida, aleluya, una vida íntegra a la oración, una vida íntegra a la búsqueda, una vida íntegra al Dios Todopoderoso. En los momentos adversos tenemos que clamar al Señor. El verso 1 del Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice el verso 2: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. El salmista estaba confiado, por eso clama a Dios en medio de ese momento difícil donde parece ser que todo se terminó, donde parece ser que ya no hay solución al problema, donde parece ser que hasta ahí llegamos, Ebenezer, donde parece ser que ya el desierto nos atrapó. No, aunque te encuentres en un desierto, clama, porque Dios mandará los cuervos que te sustenten. Aunque te encuentres en un desierto, clama, porque el mar tendrá que abrirse y tú cruzar en seco. Cuando clamamos, Dios escucha, y cuando Dios escucha, hace cosas poderosas. Por eso el salmista dice en el versículo 7: el ángel de Jehová acampa alrededor de quien le teme y también le defiende. Si está pasando por un momento difícil de combate, de lucha, de adversidades, está quieto, solo clama, porque el ángel de Jehová está ahí al lado tuyo y él peleará por ti. Él peleará tu causa. Solamente haz silencio delante de los hombres, pero en el secreto clama al Padre Celestial. Clama al Dios de gloria, al Dios que responde en medio de los momentos difíciles. Aleluya. Tiempo de clamar para obtener grande victoria. Usted no puede quedarse así como está, mis amados. Los discípulos en una ocasión estaban en una embarcación y Cristo estaba ahí con ellos. Pero dice que Cristo se duerme en la barca y estos hombres tuvieron que despertar al maestro.
clamar al Señor. Se levantó una tempestad como a muchos de nosotros para estos tiempos. Usted sabe los ministerios que están siendo atacados. Usted sabe los matrimonios que están siendo atacados. Usted sabe los jóvenes que están siendo atacados. Usted sabe las iglesias que están siendo atacadas. Hermano, usted sabe los momentos que usted está viviendo. No puede quedarse así. Es tiempo de ir al secreto. Por eso vemos el Salmo 73 como el salmista Asa. Estaba mirando la prosperidad de los impíos. De aquella gente, hermano, cómo actuaban, cómo andaban y eran prósperos, eran bendecidos. Él comprendió que estaba viendo mal hasta que entró al santuario, hasta que fue a la presencia, clamó al Padre y aquí le vino la revelación del fin de esa gente. Por eso cuando tengamos confusión, vamos a clamar al Padre para salir de cualquier confusión que pueda llegar a nuestras vidas. Tiempo de clamar, tiempo de buscar a Dios. Si tu vida está peligrando, si sientes que ya no puedes orar, si sientes que ya no puedes congregarte, si sientes que ya te está apagando, si sientes que ya, aleluya, todo tú lo ves normal, tienes que ir al secreto, tienes que clamar al Padre, tienes que pedirle a Dios que vaya en tu auxilio, para que Dios haga cosas grandes, para que Dios se glorifique de una manera en especial. Los discípulos, cuando viene el problema, dijeron al maestro: hay que despertarlo, hay que clamar para que él despierte. Y cuando el maestro despertó, entonces la cosa fue diferente, porque el enemigo siempre va a querer traer a nuestras vidas guerra, dificultades, querernos hacernos creer que Dios no está con nosotros, querernos hacernos creer que Dios nos ha desamparado. No, mis amados, Dios no desampara a sus hijos, Dios no desampara a su pueblo, Dios siempre está ahí con nosotros como poderoso gigante. Dice: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El maestro dormía y la tempestad estaba destruyendo la barca. ¿Usted va a dejar que Satanás destruya su embarcación, su casa, su familia, su ministerio, su matrimonio? ¿Usted va a dejar que el enemigo lo destruya por no clamar, por no ir al secreto, por no tirarse de rodillas? No dejes que el enemigo destruya tu casa cuando tú tienes una boca. Pablo y Silas, ¿dónde era que estaban? En un calabozo. Dice que lo llevaron al calabozo de más adentro para que se olvidaran de ellos. Ok, tenían la mano atada. Quizás estaban con su pie atado, hermano, pero su boca estaba libre. Y cantaban himnos, y clamaban, y oraban. Aleluya. Y las cadenas fueron rotas. ¿Por qué todo lo que hace un labio que clama? ¿Por qué todo lo que provoca una mujer que clama por sus hijos? ¿Por qué todo lo que provoca de un hombre que clama por su matrimonio? ¿Por qué todo lo que provoca de un joven que clama para volver nuevamente a sentir la presencia de Dios? No nos podemos quedar callados. No podemos dejarnos apagar. Tenemos que clamar para que Dios venga, saque nuestra alma de la cárcel para poder adorar a Dios. La mayoría de los cultos de muchas iglesias se dan apagados. No hay presencia. Y ya muchos líderes lo ven como normal. O lo ven como que eso tiene que... No, hermano. Cuando Dios está en un lugar, en una iglesia, tiene que haber avivamiento. Tiene que haber presencia. Tiene que haber sanidades.
tiene que haber restauraciones. Usted no puede ir a una iglesia, aleluya, solamente a sentarse y a irse para su casa con el problema, o a irse peor que como usted llegó. No, ese líder necesita clamar al Padre y pedir que la presencia vuelva nuevamente. Aleluya. David, cuando no sentía la presencia, clamaba al Padre. Entonces nosotros debemos de clamar para obtener la victoria. Ese es el tema de hoy, clamando en medio de la tormenta. Esa tormenta que llegan de repente cuando usted no la esté esperando. Esa tormenta que llegan a atacar su vida cuando usted no la esté esperando. Esa tormenta que no avisan cuando van a llegar. Y muchas veces nos toman de sorpresa. Pero gracias al Señor, ¿qué abogado tenemos para con el Padre? Podemos apelar, podemos clamar para que Dios venga a nuestro auxilio y haga cosas poderosas. Sansón, en su momento o en su último momento, donde los filisteos pensaban que ya tenían la victoria, porque el hombre que le hacía la guerra, que lo vencía, ya ellos lo tenían derrotado. Era la burla de los filisteos, Sansón, aleluya. Pero ¿sabe qué? En su último momento, aleluya, en su último momento, esto tiene que servirnos a nosotros de ejemplo. En su último momento no se olvidó de que Dios es un Dios que escucha. Es un Dios que cuando nos humillamos, Él está ahí. Usted puede pecar, usted puede fallar, pero cuando usted se humilla y reconoce su pecado y reconoce que estuvo mal, Dios lo perdona. Alabado sea el nombre del Señor. Y Sansón se humilló y clamó a Dios, aleluya, y Dios le devolvió la fuerza, y dice que destruyó a los filisteos, que nunca había matado tantos filisteos como en ese momento. Gloria sea al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque clamó, aleluya. ¿Qué le está pasando a usted que está mirando su ministerio seco, que está mirando su casa destruyéndose, que está mirando sus hijos descarriándose, que está mirando todo lo que está pasando y está callado? Es tiempo de subir al monte y clamar y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Alguien puede adorar a Dios en este día? Vengo a decirte que no te quedes callado. Vengo a decirte que no te quedes de brazos cruzados, que pelee tu casa, que pelee tu familia, que pelee tus hijos, que pelee tu matrimonio, que pelee tu ministerio. No te quedes callado, pelea lo tuyo, aleluya. Declara palabra profética, declara que Dios va a obrar, declara que Dios se va a glorificar, declara que Dios te va a levantar, declara que Dios volverá nuevamente a hacer cosas poderosas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Allí vemos un hombre en desobediencia, aleluya, llamado Jonás. Dice que Dios preparó un pez donde Jonás fue tragado, aleluya. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que desde el vientre del pez Jonás oró, Jonás clamó, y el pez lo vomitó en tierra. Oh, gloria sea al nombre del Señor. El pez representa guerra. El pez representa proceso, representa prueba. Cuando tú aprendas a clamar, cuando tú aprendas a ir a la presencia, cuando tú aprendas a humillarte ante Dios, el problema te va a tener que vomitar, el problema te va a tener que soltar, el problema te va a tener que abandonar, porque un hombre que clama, una mujer que clama, un joven que clama, el cielo lo escucha. Alabado sea el nombre del Señor. No nos podemos quedar tranquilos. Elías clamó al Padre para que no lloviera. Y dice la Biblia que no llovió, se detuvo la lluvia por 3 años y medio. Y dice que volvió a orar, a clamar al Padre. Y volvió a llover sobre la tierra.
¿Por qué te ha detenido? ¿Por qué no clama como clamaba antes? ¿Por qué no adora a Dios como lo adoraba antes? ¿Por qué te ha desconectado de lo que es el principio donde tú naciste? Lo que tú conociste. Aleluya. Dios es un Dios de autoridad. Un Dios de poder. Las mujeres tienen que ser violentas en el espíritu. Dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos en el espíritu podrán arrebatar, podrán obtener la victoria. No nos podemos cansar de clamar. Esto llama la atención. El salmista siendo perseguido. El salmista lo estaban buscando, como decimos acá en República Dominicana, a carta blanca para quitarle la vida. Y él dice, este pobre hombre clamó. Oiga cómo se humilla el salmista. Y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Te amo, Dios. Las mujeres sabias, dice la Biblia, que edifican su casa. Las mujeres sabias, las mujeres entendidas, las mujeres provocadoras de gloria, no las mujeres provocadoras de problemas, no. Estoy hablando de mujeres ungidas, mujeres provocadoras de presencia, mujeres provocadoras de gloria, como la viuda del aceite, que los acreedores querían llevarse sus hijos por siervo, pero ella fue donde el profeta y clamó allí donde el profeta, y vemos la historia, aleluya, el resultado de esta mujer, cómo pagó su deuda y cómo vivió con lo que quedaba, aleluya. También vemos una mujer llamada Débora, oh gloria. ¿Quién era Débora? Débora, aleluya, era una mujer sobrenatural, una mujer que se mantenía en la chequina de papá. Relata la historia que Débora jugó un papel muy importante en la vida de su pueblo. Fue esposa, madre de Israel y también profeta. Oiga la conexión que tenía Débora. Una mujer que lo guió a la libertad, a ese pueblo. Una mujer que asumió la responsabilidad. Una mujer que se mantenía clamando, buscando la presencia de Dios. Por eso no se vale usted como mujer decir yo no puedo. Débora pudo, Ana pudo, Esther pudo. O sea, no podemos, ustedes como mujeres no pueden decir que no pueden. Si usted se va al libro de Jueces, capítulo 4, verso 4 al 5, dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidó, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Beter, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía una conexión con el Dios Todopoderoso. Clamaba al Padre y el Padre la escuchaba de una manera poderosa. Aleluya. Debemos de estar con una fe activa, clamar y creer que Dios lo hará. Cuando hay levantamiento y persecución, lo correcto es clamar a Dios. Clamar a Dios. Clamar al Padre. Aquí concluyo con estos versos bíblicos que se encuentran en el libro de Hechos, capítulo 12, verso 4 y verso 5. Para que usted vea lo que es el resultado de clamar con fe, de clamar
creyendo que Dios se glorificará. Dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Y se proponían sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Oiga, el otro día era muerte para Pedro. ¿Pero qué pasaba? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia clamaba. La iglesia no se estaba durmiendo. La iglesia no estaba pendenciando. La iglesia no estaba mirando la falta del hermano. La iglesia no estaba señalando. Dice que la iglesia estaba orando. La iglesia no estaba preguntando por qué Pedro está preso, por qué le pasó. No. La iglesia estaba clamando. Es lo que necesitamos hoy en día. Clamar al Padre en medio de la prueba. Clamar al Padre en medio de la dificultad. Clamar al Padre en medio de los momentos adversos. Tiempo de clamor. No nos podemos detener. Así que, hermanos que me escuchen este día, aprenda a clamar a Dios y a esperar la respuesta divina, a esperar la solución, a esperar de que Dios se va a glorificar. Mantenga la fe, pero manténgase clamando en el nombre poderoso de Jesús. Dios está buscando una generación que clame, una generación que toque el cielo con las oraciones. Una iglesia que clama es una iglesia poderosa en la tierra. Una iglesia que se licea es una iglesia poderosa en la tierra. Una iglesia vigilante es una iglesia poderosa en la tierra. Una iglesia bíblica es una iglesia poderosa aquí en la tierra. Pero vamos a clamar en el nombre poderoso de Jesús. No nos podemos rendir. Usted no se puede rendir. Sí, yo sé que la guerra es fuerte. Sí, yo sé que los problemas están agobiando. Sí, yo sé que las olas azotan la barca. Pero también sé que hay un Dios que tiene poder. Aleluya. Hay un Dios poderoso. Hay un Dios que no se duerme. Dice la Biblia, no se adormecerá el que guarda a Israel. Él está ahí alrededor nuestro. Él está ahí como poderoso gigante. Por eso los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Oh, gloria a Dios. Salmo 125, verso 1 y verso 2. Así que no es tiempo de rendirse o de callarse. Vamos a gritar con voz audible y decir: Padre, aquí estoy. Así que Dios le bendiga de una manera muy especial. Así que hemos llegado ya a la parte final de su espacio, de su programa. Me sostuve como viendo al invisible. Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima. Shalom, bye.